Betia Animal Health pues es una empresa que tiene una vocación fundamentalmente dedicada a la fabricación y comercialización, desarrollo y demás de vacunas para el sector ganadero. Y una de las cosas en las que probablemente más hayamos trabajado en los últimos 25 años o 30 quizá, pues es en el tema de galaxia contagiosa. La charlita que os voy a contar, pues habla sobre todo de un aspecto que tiene que ver pues con una cuestión que ha ocurrido en el último periodo, y es que la vacunación frente a galaxia contagiosa pues ha quedado un poco denostada en el último tiempo. Parece como que estuviéramos haciendo una herejía. Y yo quería expresaros hoy pues un poco algunas visiones que yo tengo de experiencia personal, es experiencia propia del propio desarrollo profesional mío, en el cual me parece que no es tan denostable, ¿no?, la vacunación frente a galaxia contagiosa, porque se consiguen algunos logros, especialmente en el ganado ovino. Como decía, nuestra experiencia de más de 20 años es circunscribe a la utilización de Algontex, es una marca de vacuna de galaxia contagiosa que muchos de vosotros habréis conocido en algún momento de vuestra actividad. Remarcar que existe controversia acerca del uso o no de vacunas como medio de prevención médica frente a esta infección tan grave y tan perniciosa para la producción lechera especialmente. Y decir que, bueno, pues en nuestra práctica hay pros y contras del uso de la vacuna, pero hemos obtenido un buen partido de su utilización, de su aplicación en rebaños ovinos, sobre todo, con bastante éxito y con, bueno, pues con una valoración, digamos, al final de la utilización bastante positiva, y sobre todo económica, y no tan negativa como en el último periodo se ha hablado. Lo que voy a contar es una conclusión de un trabajo bastante extenso que se hizo pues hace ya unos años, hace ya 10 años, acerca del control de mamitis en una explotación intensiva de una ganadería de Asaf de la provincia de Toledo. Se sacaron algunas conclusiones relativas a la utilización de la vacuna esta de Algontex en el entorno de la prevención de la mamitis de la explotación, y se encontraron en esa experiencia como efectos colaterales pues algunos pequeños datos que quería remarcar, ¿no?, en esta charla. El trabajo duró un par de años, era un trabajo global sobre control de mamitis, pero cuando vimos que había algunos parámetros, sobre todo analíticos de microbiología, que nos indicaban cosas positivas, pues decidimos prorrogar un poquito la experiencia y llegó pues hasta casi el final de 2011 para obtener un poquito más de información acerca de la evolución del problema de la galaxia. Como decía, la experiencia nuestra es en base a Algontex, que es esta vacuna. Es un producto que tiene, yo creo que se lanzó al mercado en torno al año 2000 o una cosa así, me suena. Ya como nos vamos haciendo viejos, pues ya ni me acuerdo de las fechas. Es una vacuna bastante estable, ha sufrido a lo largo de su vida alguna modificación de carácter legal en cuanto a la descripción de la potencia antigénica, incluso de alguna parte de su composición y demás, pero siempre ha estado muy vinculada a la utilización en ganado ovino y caprino. El trabajo del que os hablaba, en torno al control de la mamitis en una explotación de ovino, pues desembocó en un par de comunicaciones que se llevaron a las 34 jornadas de SEOC que se celebraron en Barbastro en el año 2008 y que, bueno, que están disponibles, cualquiera puede acceder a ellas. Pero en sí lo que quería expresaros hoy no es
las conclusiones específicas de estos dos trabajos, de estas dos comunicaciones, sino más bien de una observación que, como decía al principio, es colateral. Se trata esta explotación, donde se hizo la experiencia, de un colectivo de unas 700 cabezas reproductoras adultas, más las corderas de reposición y los sementales. Está ubicada en un pueblo de Toledo, es de raza Asaf, y los dueños eran dos hermanos y relataban que desde hacía unos 8 años, en los cuales ellos se habían hecho cargo de la explotación, pues tenían rebrotes de galaxia contagiosa con un alto costo de animales afectados, mucho desecho provocado por animales lesionados crónicos y afectación sobre todo de la producción lechera en animales muy jóvenes. Ellos siempre relataban que estos pequeños rebrotes se producían de manera mayoritaria en los animales de primer parto, en menor medida en los de segundo, y prácticamente a partir de esa edad no aparecían casos. La media que relataban sobre datos de la empresa que les recogía la leche, de sus recuentos de células somáticas, no hacían sospechar que fueran unos dejaos en el sentido de la higiene del ordeño, del manejo de la explotación y demás, porque arrojaban medias anuales de unos 677.000 células por mililitro, lo cual no está mal, considerando que el volumen de la explotación era relativamente grande y que no estaban exentos de patologías. Cuando hacíamos, para estas dos comunicaciones que antes os he mencionado, análisis microbiológicos de las leches mamíticas individuales, lo que se aislaba por regla general era Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, y había aproximadamente un 20% de esas leches mamíticas que parecían estar ligadas a la presencia de Mycoplasma galactea. En esta explotación se hacían tratamientos de secado y unas vacunaciones contra la galaxia contagiosa que eran francamente desordenadas. Eran unas vacunaciones de aquí te pillo, aquí te mato, cuando tenían algún rebrote. Sí, se me oye mal, me parece, ¿no? Cuando tenían algún rebrote, lo que hacían era salir corriendo a vacunar, pero no tenían un orden establecido y, sobre todo, tenían muy abandonado el procedimiento de prevención de esta enfermedad en los animales de reposición y en los sementales. Los sementales eran como si fueran de otra especie y los animales de reposición tenían que hacer tantas cosas en la explotación que no se acordaban nunca, ¿no? Durante este estudio, algunos vicios que se detectaron en el momento del ordeño se corrigieron. Sobre todo tenían vicios que yo creo que están acabándose ya, afortunadamente, para la producción de leche de oveja, como son el sobreordeño y la retirada sin corte de vacío, lo cual resulta mortal a la hora de la sanidad de la ubre, de los animales que tenemos en la explotación. En este momento pues, se hizo, digamos, una reeducación de la gente que ordeñaba para evitar estos vicios. Y hay que decir también que la mayoría de los casos clínicos de agalaxia que se presentaban nuevos en la explotación eran de afectación de la glándula mamaria de carácter unilateral y esto generalmente, yo al menos en mi experiencia, siempre lo he ligado a que el contagio se hace fundamentalmente en la sala de ordeño. Es por una mala práctica del ordeño, ¿no? En la cual pues, se hace una contaminación de las pezoneras y a partir de esa contaminación por vía retrógrada, ayudada de una mala práctica de retirada de pezoneras o de hacerlo sin corte de vacío, de sobreordeño y demás, se producen contragolpes de presión que hacen penetrar leche contaminada que están en las pezoneras, pues entra, digamos, de manera retrógrada en la ubre y a partir de ahí se produce la infección unilateral. Estos trabajos de los que he hecho referencia antes
no tenían como objetivo principal el buscar la evolución de la galaxia contagiosa. La explotación era, digamos, como he advertido, de carácter colateral. El resultado de la observación de la evolución de esta enfermedad era de carácter colateral. Pero aprovechando todos los diagnósticos microbiológicos que hicimos, pues nos dotamos de unos cuantos datos que nos hicieron pensar que podía ocurrir que al reordenar, sobre todo, todo lo que estaba vinculado a la prevención de la galaxia contagiosa en base a la vacunación y todos los, digamos, manejos que se corrigieron en la explotación, pues estaban empezando a dar frutos en el control de esta enfermedad como parte del todo. Entonces, las medidas aplicadas para disminuir la presión de la galaxia contagiosa, específicamente esta parte, pues consistió en la detección de animales con infección crónica y lesiones para su desviaje selectivo. Desde nuestro punto de vista, la detección de estos animales es clave, porque aparte de que son improductivos, lo que hacen es mantener, digamos, la llama de la infección en el colectivo, y a partir de ellos se produce diseminación, sobre todo cuando hay malas prácticas de ordeño. Entonces, esta cuestión para nosotros es una clave, ¿no? La detección y eliminación de estos animales con carácter prioritario. La recría de esta explotación era recría absolutamente propia. Muy pocas veces se adquirían animales de fuera de la explotación, y en ellos se hizo una vacunación intensiva con Algontex. Se cambió todo el protocolo que se hacía de prevención de la enfermedad, haciendo vacunación intensiva en la reposición y vacunación semestral en sábana del resto del colectivo, incluidos no solamente las reproductoras adultas, sino también los sementales, que, como digo, algunas veces se les trata como si fueran extraterrestres, como si ellos fueran de otra especie, y con frecuencia pues también actúan como reservorios y también padecen la enfermedad. Y luego, pues, la corrección de aquellos vicios que había en el momento del ordeño, sobre todo vinculados a eso que he comentado, de no cortar el vacío y de hacer sobreordeño, pues se corrigió de manera bastante efectiva, y se introdujeron también medidas de bioseguridad. La bioseguridad en rebaños ovinos hoy día está más o menos definida, ¿no? Se sabe qué demonios es lo que tenemos que hacer para tener un grado de bioseguridad alto en las explotaciones, pero hace 10 años no estaba tan claro. Esta explotación estaba, pues, a pie del camino. Aquello algunas veces parecía un parque temático más que una explotación de ovino, porque allí pasaba todo el mundo. El tío de los ganaderos que iba con churros y café, un cazador que se paraba a echar allí un trago de vino. Historia de estas, y este tipo de comportamiento pues no me parece que sea el más favorable para mantener a raya enfermedades tan serias como lo es la galaxia contagiosa. Por lo tanto, la bioseguridad es un capítulo importante, probablemente pendiente en muchas de las explotaciones de ovino, que tenemos que atajar pronto. Y lo que ocurrió en la aplicación de este plan de vacunación es que cuando se hizo, digamos, una corrección y una reordenación del calendario de aplicación de esta vacuna, aproximadamente cuando habían pasado 20 días de terminar la primera andanada de vacuna, dejaron de aparecer casos de mamitis individuales cuyo germen aparente ligado a la infección intramamaria fuera Mycoplasma galactiae. Más tarde es cierto que con el tiempo volvieron a aparecer algunos casos de mamitis individual, pero eran más esporádicos que anteriormente. O sea, no eran tan frecuentes, eran como más separados en el tiempo y demás. Y se hizo una nueva vacunación cuando había pasado el tiempo previsto, aproximadamente 6 meses desde esta vacunación generalizada, vacunación y revacunación generalizada, y a partir de ese momento ya no se detectaron casos nuevos. Se hicieron varios
viajes selectivos de animales que se clasificaron mediante palpación y analíticas para la detección de lesiones de carácter crónico, por cierto irreversibles, lógicamente, y microbiología. Y estos animales, digamos, se fueron poniendo a la cabeza de los desviejes, dándoles prioridad para salir de la explotación, con el ánimo de librarnos de esos animales que hacen diseminación de la infección. Y luego hicimos un plan de análisis microbiológicos bimensuales de tanque que hasta este momento siempre habían sido positivos. El tanque siempre era positivo. Cuando se hacía un doble análisis de cultivo en medio enriquecido y de PCR, y siempre eran positivos estos análisis. Con las vacunaciones periódicas, el tanque se fue haciendo intermitentemente negativo, y a partir del año segundo de aplicar este plan y todo lo demás, se hizo negativo de manera continua. En la actualidad, que han pasado 10 años, el rebaño se ha dividido en dos. Hay dos rebaños, y una de las partes que hemos podido continuar siguiendo sigue siendo negativo a la presencia de Mycoplasma galactiae. Le prestamos mucha atención al asunto de la vacunación, de la prevención médica con vacuna a las corderas de reposición. Las corderas de reposición son carne de cañón en una explotación donde hay diseminación del germen. Prácticamente la que no se infecta por vía general, conviviendo con animales que están excretando la bacteria, el micoplasma, pues se infecta cuando entra a su primer ordeño. En la práctica, tanto monta tanto, y al final lo que acabamos es teniendo una cantidad de animales infectados con lesiones y con formatos de desecho prematuro que son terribles. Entonces, una de las cosas que intentamos por todos los medios fue implementar un plan de vacunación muy intensivo en animales jóvenes, en animales de reposición, empezando por una aplicación, pues eso, a los 2 meses aproximadamente. Se ponían 2 dosis, aproximadamente entre los 45 y los 60 días se ponía la primera, y cuando había pasado un mes se ponía la siguiente. Y antes de la incorporación al rebaño, digamos, de reproductoras, a la parte, digamos, de reproductoras, pues se le hacía una tercera vacunación. Con esto lo que conseguimos paulatinamente era reforzar ese talón de Aquiles, ¿no?, que había en la explotación. Y había también alguna cuestión más puntillosa, que era el tema de la bioseguridad de los animales que se adquirían fuera de la explotación, algún semental y alguna cordera que de vez en cuando se hacía. No era muy frecuente, pero de vez en cuando se hacía. Y entonces lo que hicimos fue habilitar un parque para tener una cuarentena estricta, en la cual pues, los animales que se traían de fuera se sometían a una vacunación y revacunación bastante exhaustiva, con tendencia, digamos, a no comprar, ¿no? A no adquirir animales procedentes de fuera de la explotación. Y nuestras conclusiones pues son estas. Nuestra conclusión es que la vacunación ordenada e intensiva, unida a ciertas prácticas de manejo y bioseguridad, proporciona un medio aceptable de control de la galaxia contagiosa. La vacunación exhaustiva, especialmente de las reposiciones y las adquisiciones foráneas, y así como el ordeño racional, evita los contagios. En principio, lo que hace es contener los contagios y desde el punto de vista estadístico los hace desaparecer en el tiempo. La vacunación con Algontest tiene un problema, y es que impide el uso de la serología como medio de seguimiento. Todos los animales que se vacunan y revacunan, y que siguen un plan tan intensivo como este que estoy marcando, al final son positivos prácticamente de por vida. Hemos detectado explotaciones que dejaron de vacunar con esta vacuna, y al cabo de los 2 años todavía hay animales que son seropositivos a la galaxia contagiosa y están libres de infección. No han adquirido la infección, porque claro, si adquieren la infección, el seropositivo está tirado. Entonces, decir que este es un hándicap cuando uno quiere hacer un plan de control de la galaxia contagiosa, pues la serología debería ser, digamos, apartada
los medios de seguimiento de este plan. Y decir también que esta experiencia está monitorizada, es una experiencia que seguimos con durante mucho tiempo y con bastante finura, pero hay más casos que se conocen perfectamente, casos en Castilla y León, Castilla-La Mancha y demás, en los cuales se ha aplicado un plan parecido a este y el resultado, más tarde o más temprano, ha sido la desaparición del germen circulando en la explotación medido a través de microbiologías de la leche colectiva, que es una buena manera de tener monitorizado qué demonios está pasando con este patógeno en nuestra explotación. Y esto era un poco lo que os quería contar. No me parece que la vacunación frente a galaxia contagiosa sea tan perniciosa como aparenta, cuando hay cuestiones como estas que demuestran pues, que tiene una buena evolución. Y es verdad que el impedimento de utilizar la serología como medio de control de los planes pues no es precisamente algo positivo, pero representa pues un medio más, una medida más. Y esto es un poco lo que os quería contar. Muchas gracias por vuestra paciencia.